¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Esta noche en esta casa en Televisión Canaria vamos a ser testigos de un testimonio, nunca mejor dicho, impactante sobre el accidente de Spanair, ocurrido el 20 de agosto de 2008. Se trata de un documental que ya fue presentado en Madrid y que va a tener su estreno en esta casa en Televisión Canaria. Un documental elaborado por la investigación paralela que ha llevado a cabo la Asociación de Víctimas del JK 5022. Hoy para hablarnos de este documental se encuentra con nosotros su presidenta, Pilar Vera. Señora Vera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí y compartir estos Gracias minutos con nosotros. Vamos a hablar de un documental muy duro, ¿no? Porque aunque no vamos a ver imágenes explícitas del accidente, sí que nos pone los pelos de punta. Sí, bueno, este documental es fruto de las investigaciones que la asociación hizo en sede judicial y que por las vicisitudes que ha tenido esa investigación penal, pues no nos dejaron demostrar en el juzgado. El 11 de diciembre del 2011, cuando el juez cierra la investigación de la causa, ya nos ponemos manos a la obra porque queda una gran cantidad de asuntos sin esclarecer dentro de esa investigación y pensamos cómo es la manera de darlo a conocer y al final, pues desde primeros de este año empezamos a la dura tarea de hacer este documental que ha contado con una gran participación de otras personas ajenas a la asociación que vendrían a confirmar las teorías o las investigaciones que la asociación ha realizado en sede judicial. ¿Se puede decir de alguna manera, señora Vera, que este documental viene a ser como el último recurso que tienen las víctimas para demostrar lo que realmente pasó en ese accidente del 20 de agosto de 2008? Último recurso no, pero ¿Les quedan muchos recursos por delante? Sí, y si no, pues yo siempre digo que no hay nada imposible, que lo único imposible es que vuelvan los que iban en el avión y que los supervivientes recobren la salud, pero es un recurso más y sobre todo es un recurso didáctico. Interesa muchísimo que el transporte aéreo, el avión, que es un medio del que casi nadie puede prescindir hoy para trasladarse, es un documental didáctico y es un documental que quiere mostrar a la sociedad qué fue lo que ocurrió con esta tragedia, pero no para lamentarse ni para llorar, sino para evitar que vuelva a ocurrir, que eso es un mensaje que queremos dejar muy claro. Nosotros no queremos que vuelva a despegar un avión que no esté en condiciones de hacerlo. Hablamos de un documental, el JK 5022, una cadena de errores, un documental que hace un repaso por el antes, durante y después de este accidente. Sí, vamos a ver, es que un accidente, y lo dice el abogado penalista de la asociación en el documental, se produce por una serie de quesos de Gruyère que se confabulan y se ponen, digamos, uno detrás de otro y desde el principio hasta el final van interviniendo una serie de factores que provocan el accidente. Esta cadena de errores realmente, si uno se pone a pensar en el antes, se podía haber evitado, porque el certificado de aeronavegabilidad del avión estaba prorrogado, no estaba en vigor con las garantías necesarias para que el avión estuviera en buenas condiciones. Luego hay un durante del accidente, hay una segunda oportunidad importante donde la compañía convence al piloto para que despegara. Y luego hay un después donde ya una serie de servicios que tenían que haber aliviado los destrozos que produce este accidente, pues sin embargo no solo no los produce, sino que lo aumentan. Me imagino que voy a tener tiempo de explicar cada uno de estos pasos importantes dentro de esa cadena de ¿Cuál errores. sería entonces ese primer paso? ¿Dónde se sitúa, señora Vera? Ese primer paso, yo digo ahí que hay un señor que se llama James Reason, es un señor especializado en transporte aéreo, que sostiene la teoría de que un accidente se produce a partir de que en los más altos niveles de la administración se toman decisiones que son factores contribuyentes a que el accidente se produzca. ¿Dónde situaríamos eso? Pues en el certificado de aeronavegabilidad. Ese avión, el certificado que tenía, vencía el 29 de julio de 2008. En aviación hay algo que se llama averías diferidas. El avión va teniendo una serie de averías y se van difiriendo esperando a que entre en parada completa. Eso tenía el 22 de julio, ese avión tenía que haber entrado en parada completa. El 22 de julio de 2008. De 2008. Y sin embargo se le prorroga un mes más. Pero lo grave, lo tremendo, lo sangrante, es que se le inspecciona, o sea, se le prórroga sin inspeccionarlo. Porque desde luego si se hubiera subido un Vamos a ver inspector imágenes de vuelo... de ese documento, señora Vera, imágenes donde se le prorroga esa licencia de avión para seguir volando. Del 22 de julio al 22 de agosto. De 2008. Se le cumplía esa licencia justo 2 días después del accidente. Efectivamente. Pero ustedes incluso han llegado a barajar la idea de que esa licencia se emitió incluso después de haberse producido el accidente, Sí, por reclamo del juez. Sí, estamos convencidos porque en el documental se ve una serie de certificados
Y ese es el del avión y desde luego está incompleto porque en el margen inferior tendría que haber un sello de aviación civil, el inspector tendría que estar identificado, está solo identificado en la parte de abajo y digamos que esa circular además lo más grave es que está soportado ese certificado en una circular 1119B que no aparece. O sea, nosotros podemos decir que ese certificado encima que se le otorga al avión, encima está soportado en una normativa, para que me entiendan todos, que no aparece. O sea, el Ministerio de Fomento, Aviación Civil, en el año 2008, y por las investigaciones que hemos hecho, pues resulta que esa circular donde se apoya eso no existe, la 1119. Con lo cual, el origen que estoy hablando estaría ahí, justo cuando se le prorroga el certificado al avión, sin inspeccionar, porque si lo hubieran inspeccionado lo hubieran dejado en tierra. Esto es tan sencillo como decir... Usted habla de un avión lleno de agujeros. Sí, lleno de, es más, en conversaciones que hemos tenido, pues por ejemplo con la madre del copiloto que aparece ahí, pues esta mujer hizo un viaje de Palma a Barcelona con su hijo. Por cierto, el copiloto era el último vuelo que hacía. ¿Quién iba a decir que fuera el definitivo? Porque estaba en un ERE y lo echaban de la compañía. Entonces, esta mujer decía, y gráficamente, y lo digo para que lo entiendan todos, se subió a la cabina del avión y estaba todo con cintas rojas. Y le preguntó al hijo ¿Qué significaba? Exacto. Y le dijo, no, tú no preguntes ni digas nada, que todos esos son sistemas del avión que no funcionan. Probablemente si un inspector hubiera entrado en ese avión al otorgarle esa prórroga de un mes, el avión hubiera tenido que dejar en tierra, desde luego, porque estaría lleno la cabina de cintas rojas, de sistemas que no funcionaban. Siguiendo la cadena de errores, señora Vera, ¿a dónde nos tendríamos que trasladar posteriormente? El segundo, y casi en paralelo con este, es el fabricante del avión, Boeing. En 1987 hay un accidente calcado al nuestro, y ahí hay un fallo de diseño evidente. Estamos hablando del accidente de Detroit. De Detroit de 1987, 154 muertos y una niña superviviente con la que hemos contactado para ver si quería intervenir. Es decir, coinciden en víctimas, 154 muertos. Bueno, pues Boeing sabe que ese accidente también se produce porque no suena la alarma del TOWS. El TOWS es la alarma que le avisa a los pilotos que el avión está mal configurado. En el documental también se ve que se hace una simulación de un vuelo donde el piloto, si le hubiera sonado esa alarma, pues seguramente hubiera abortado el despegue del avión y no hubiera pasado nada. Bien, entonces Boeing, en este modelo de avión, el MD-82, no tiene una alarma redundante. O sea, si nosotros lo que sostenemos es que el relé inutiliza el TOWS y que por tanto el piloto no se entera, pues tenía que haber tenido otra alarma. Si, como dice la CIA, el Ministerio de Fomento, el relé y el TOWS no tienen nada que ver, porque lo sangrante que dice es, no solo el TOWS, estamos de acuerdo, pero además decimos que no tiene nada que ver con el relé y nosotros decimos lo contrario. Ahora vamos a entrar en si el relé es el origen de ese accidente. Vamos a escuchar unas palabras que nos han sorprendido de una reunión que mantenían en la sede de la Asociación de Víctimas, señora Vera. Es un chiste dentro de una tragedia que me parece mucho más grave todavía, o sea, que es una burla, ¿sabes?, hacia unas víctimas. Y vamos a ver, ¿esta pieza cuánto vale? ¿Esto cuánto puede costar esta pieza? 50 euros, no sé, por decir, O sea, por decir algo dentro de la electrónica que utiliza el tema. Señora Vera, parece increíble que ese aparatito que cabe en nuestra mano lleno de fusibles cueste 50 euros y ese fue el origen tal vez real de ese accidente. Es que lo que la asociación defiende a través de las investigaciones que ha hecho es que el relé es la causa determinante del accidente, pero tenemos en contraposición el informe oficial de la CIAC, del Ministerio de Fomento, que dice lo que decía antes. El TOWS no suena, pero además decimos que no tiene que ver con el relé y nosotros decimos lo contrario. Realmente, retomando lo de antes, de Boeing, en 1987 pasa lo mismo. Y la NTSB norteamericana, la FAA norteamericana, que es la que hace el informe de aviación civil norteamericana, se queda ahí, dice que no suena y no sabe por qué. ¿Cómo es posible que tantos años más tarde, con lo que ha avanzado la aviación, la CIAC se quede y se retrotraiga a esos 20 y tantos años que han pasado con el tema del TOWS? Nosotros nos hemos entrevistado en muchas ocasiones con la CIAC, le hemos llevado las investigaciones que hemos hecho, no han querido bajo ningún concepto ser valientes y poner las cosas a su nombre. Hay que tener en cuenta que Boeing es Boeing, que aquí hay 2 consorcios mundiales de fabricantes de aviones y que bueno, que cualquier cuestión de este tipo que se averiguara explicaría los accidentes que ha habido en el mundo, más de 200 de esta serie de aviones, y sobre todo explicaría una cosa. Y que incluso también hubo un incidente en el aeropuerto de Lanzarote que nos queda muy cerca. Efectivamente, pero es que además explicaría otra cosa, que este circuito electrónico está instalado en aviones que están volando. Si nosotros hubiéramos conseguido que Boeing respondiera a las cuestiones que le pedimos al juez, pues probablemente, en
fin, y lo digo con reservas porque nos han cercenado la posibilidad de demostrar esa teoría, pues probablemente Boeing tendría que parar muchos aviones y reparar este circuito electrónico que no es seguro. Es decir, ¿podría a lo mejor la gente que nos está viendo temer por subirse en un avión de Boeing hoy en día? ¿Se podría temer? Pues vamos a ver, yo sinceramente he volado... Porque seguirán con esos mismos defectos de fábrica, señora Vera. Sí, vamos a ver, son fallos de diseño, son fallos ocultos de diseño. Nosotros lo que decimos es que ese relé tiene que cambiarse con unos determinados ciclos. Y sin embargo, el fabricante del avión dice que ese relé tiene que durar la vida de lo que dure el avión. Entonces, como no nos han dejado demostrar eso, pues bueno, realmente yo no quiero sembrar ningún tipo de alarma social y tal, pero sí es verdad que bueno, que cada uno toma sus precauciones y tal cuando se sube a los aviones y que hay determinados modelos que tal vez no, en fin, no tendrían toda la seguridad que debieran. Siendo eslabón por el eslabón, ¿a dónde nos tendríamos que situar a continuación del fabricante Boeing? Nosotros nos tenemos que fabricar inmediatamente en la compañía y casi en paralelo. En esta primera fase también está la compañía. Está la compañía, está la administración, porque la compañía resulta que ni siquiera tenía, eso dicho por el jefe de la base en el juzgado número 11, ni siquiera tenía un sistema fiable para... El avión llevaba en el mes anterior dando fallos en el tema del relé. Entonces resulta que esos fallos se anotaban manualmente en unos papelitos. Si eso la compañía lo hubiera volcado en un sistema informático, que lo que declara el jefe de mantenimiento de la base es que está con virus el ordenador y que entonces no registra nada. Si el técnico de mantenimiento o el servicio de mantenimiento en ese momento se pone en contacto con y dice, bueno, pues si este avión ha tenido durante el último mes todas estas anomalías, aquí hay que hacer algo, este avión no puede volar. Eso falló. Pero es que la compañía, con todo y con eso, quien se lo permitiera era la administración, porque aquí no hay ninguna compañía aérea que vuele o que tenga una licencia para operar, si no tiene los permisos convenientes de la administración. Y Aviación Civil, en el año 2008, solo tiene 2 inspectores de vuelo. Con lo cual, con la expansión que ha tenido el transporte aéreo, la administración también tiene que ir en paralelo a eso. Claro, los inspectores no daban abasto. No, claro, es imposible totalmente. De todas maneras, la inspección, quiero recordar también que en el año 2008, en febrero de 2008, se crea la Agencia Española de Seguridad Aérea. No hay un duro para constituirla. Pasa el accidente de Spanair y en octubre del 2008, de repente, se cogen todas las competencias de aviación civil y se llevan a la Agencia Española de Seguridad Aérea, pero siguen con el mismo sistema. Inspecciones externas. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. Nosotros tradicionalmente, los españoles, le tenemos un miedo, o le tenemos, en fin, respeto a los inspectores de Hacienda. El bien a perder es el dinero. ¿Cómo es posible que el bien a perder es la vida y que no haya unos inspectores de vuelos que sean capaces de dejar un avión en tierra porque no tienen los requerimientos adecuados para que ese avión llegue a destino? Ya que hablaba usted de la compañía Spanair, ¿con qué presión viajaban en ese entonces los pilotos de Spanair? Ya decía que había un ERE en ciernes en ese sentido y los pilotos prácticamente se veían obligados a volar en las condiciones que fueran. Yo cada vez que veo que una compañía aérea entra en barrena económicamente, pues automáticamente lo primero es que se resiente es la seguridad aérea. La seguridad aérea es una cosa que no se ve. Uno cuando sube en un avión no ve, el avión aparentemente está bien, no se le ve ningún agujero, las ruedas no están gastadas, aparentemente está bien, pero la seguridad aérea es algo que no se ve y depende de una serie de factores, entre ellos que el que se ponga delante de los mandos de un avión tenga la serenidad necesaria para poder llevar ese avión en las mejores condiciones posibles. Desde luego, en el accidente nuestro, el copiloto lo echaban. Y el comandante era una persona súper prudente. En esa conversación que se ve en el documental, hablaba con él y este hombre me decía, con el padre me decía... Vamos a escuchar esa conversación y luego así la gente sabemos a lo que nos referimos. Vamos a escuchar esa conversación que mantenía Pilar Vera con el padre del comandante de ese avión. Igual que mi hermano, que también está yo sé que mi hijo pues si usted está convencido, sospechado, no vuela. Claro, pues si usted está convencido de eso, tiene que decir pero a mí el resquemor que me queda, que para que hubiese sido perfecta la actuación, es que si sabía, como le dijeron, que allá estaba el avión y que estaban allí para cambiar a la gente... Que no estaba el avión. Que había un avión, sí, de reserva preparado. Eso lo dijo la ministra, pero eso no está comprobado. Que no. Si llega a estar el avión, su hijo cambia de avión. A su hijo le estaban presionando para que volase cuanto antes, rápido y mejor. Como sea, usted tiene que perdonarlo. Su hijo hizo lo que debía.
¿Hasta qué punto, señora Vera, se le ha hecho creer a los familiares de la tripulación de que son los causantes de esa tragedia? ¿Hasta el punto de que el padre del comandante vea que su hijo ha sido culpable de esa situación? Vamos a ver, el tema de los pilotos es sangrante, porque los padres del copiloto tienen un negocio en Palma de Mallorca, la madre ha intervenido en el documental, y pues estos padres tenían miedo y tenían un sentimiento de culpa tremendo, no se atrevían ni a acercarse a esta gente, le dijeron que su hijo era un asesino, tuvieron el negocio un año cerrado. Yo, casualmente, hace 2 años, me acerqué a través del decano del Colegio de Pilotos, me dijo, habla con los padres y tal, y perdieron ese temor, la madre incluso dejó de ir al psiquiatra. Y en el caso del padre del piloto es tremendo, porque este señor tiene 79 años. Y esta imagen fue grabada de forma casual. Totalmente al azar. No fue preparada. Nada, en absoluto. Además, estábamos recogiendo firmas en Plaza de Castilla, se acercó por allí y estuvo hablando conmigo durante un rato y yo me quedé impactada, porque este hombre le estaba echando la culpa al hijo y al propio tiempo me estaba diciendo que el hijo tenía 3 hijas, que tenía una formación tenía un cartel de prudente tremendo, había pedido volar menos, quería ver crecer a sus hijas. Y resulta que precisamente por ser prudente la compañía le tenía muchísimos más vuelos puestos. Entonces, claro, yo lo que le estoy diciendo ahí es que por favor que diga públicamente que su hijo, que lo que me estaba contando a mí, que lo dijera públicamente, que defendiera la memoria de su hijo, pero es que también está la mujer del piloto que no ha querido saber nada de esto y que le ha dicho pues que si se metía en todo esto pues no vería a sus hijas. ¿Y había un segundo avión para cambiar al pasaje? No. ¿O eso también lo que le han querido contar a la familia? No, vamos a ver, si hubiera habido un segundo avión, el avión este tenía una avería lo bastante grave como para que los técnicos de mantenimiento que estaban imputados no supieran lo que tenía el avión. Los técnicos de mantenimiento despacharon el avión sin saber la avería que tenían. Que es que cuando dicen que siguieron la MEL, yo digo, pues no, porque la MEL no está ni la sensatez ni la prudencia. Y cuando uno no sabe lo que tiene, lo mejor es dejarlo en tierra. Si ese avión hubiera estado, ese comandante hubiera cabido de avión. Y nosotros hemos contrastado con las investigaciones que hemos hecho, con controladores, con servicios de mantenimiento, con personal de tal, que ese avión nunca llegó a estar en Barajas. Y señora Vera, en este documental tal vez faltan los testimonios de miembros personal de Spanair, pero sin embargo les llegaron escritos de que por represalias, a lo mejor por las empresas en las que ahora trabajan actualmente, pues no participaron de este documental, porque sería también ideal que hubieran participado. Vamos a ver, este documental, si yo le cuento la cantidad de gestiones que he hecho para que participaran todos, incluso los técnicos de mantenimiento, todos. Aquí se ha invitado a todas las partes. Nosotros no teníamos miedo, nosotros ya hemos perdido todo. Nosotros, aunque el día de mañana haremos algo de esta batalla, y nosotros hemos perdido todo. Cuando nosotros invitamos a los pilotos de Spanair a que vinieran al documental, no le tenían miedo a la compañía, ni a su propia compañía, le tenían miedo a aviación civil. Es que lo dice un piloto ahí en un correo, que sería kamikaze por su licencia de vuelo. O sea, aviación civil es quien otorga la licencia de vuelo a los pilotos. Le tienen miedo a las compañías con las que vuelan, pero también le tienen miedo a aviación civil. Te quitan la licencia, te dejan en tierra, se acabó tu profesión. Bueno, antes hablábamos del sentido de culpabilidad que sentían familiares de las víctimas de la tripulación. También está el papel clave del tercer tripulante en cabina, donde también en determinado momento en un informe de la CIA-JAC se le dice que estaba allí distrayendo al personal, al copiloto y al comandante. Es desde luego increíble, de verdad, que encima que ha muerto, que era una persona joven, era un tripulante de cabina que tenía conocimientos de electrónica y resulta que se dio cuenta perfectamente del error del avión, de la avería que tenía el avión. Y yo siempre le he dicho a los técnicos de mantenimiento, ¿cómo es posible que esta persona, que no era técnico de mantenimiento, supiera que la avería estaba en el relé y que lo que le habían hecho era una chapuza? Y ustedes, que son técnicos de mantenimiento, que tendrían que tener, ¿cómo no se dieron cuenta de esto? Han llegado a confesar de que es que no sabían la avería que tenía el avión. Entonces, este tercero en cabina, Gabriel Guerrero Durán, su familia está en la asociación, a su padre lo hicieron ir. Propusimos nosotros al juez de que fuera a oír la voz de su hijo minutos antes de matarse para reconocerlo. Es decir, a esta persona no solo la silenciaron desde el minuto 1, no identificándola, sino que encima, por estar en la cabina, eso no es verdad. Eso además, incluso el propio informe de Spanair le echa la culpa al pasaje. Y yo digo, si se hubieran soliviantado, si se hubieran pelado, se hubieran salvado, hubieran dejado el avión en tierra. O sea, es que es increíble
como aquí la culpa la tiene el muerto y mientras el muerto tiene la culpa que no puede defenderse, no va a cambiar nada. Nosotros lo que somos sumamente críticos con que esto tenía que haber servido para cambiar algo. Bueno, el caso es que vamos a escuchar fragmentos de la caja negra donde se escuchan las palabras del tercer tripulante en cabina, señora Vera, y por lo que escuchamos no estaba gastando bromas, estaba alertando de lo que iba a suceder. Efectivamente. Bueno, y señora Vera, esto también ha servido a ustedes un poco para ser ingenieros aeronáuticos, porque hay que ver cómo se han empapado ustedes de todo lo que tiene que ver la ingeniería alrededor del funcionamiento de los aviones. Yo tengo que decir que la asociación aquí, aparte de estar en una completa soledad, en el juzgado, la asociación ha sorprendido a los profesionales que se mueven alrededor de esto por traer peritos, expertos, en cuestiones de transporte aéreo, donde hasta ahora aquí, bueno, pues el juez, por ejemplo, y este es un ejemplo, está 13 meses para conseguir un órgano pericial colegiado, unos peritos que le expliquen técnicamente el accidente para él poder aplicar la ley. Y la asociación va y se trae un perito de Francia, donde este señor viene, analiza los sistemas que tenía Spanair y se sorprende, y además se sorprende y se echa las manos a la cabeza. Y si eso lo hace un perito francés que viene tal, ¿qué hace la administración? ¿Qué hace Aviación Civil? Porque no tenía a Spanair en el punto de mira y a otras compañías actualmente hoy, porque es que lo que pasó entonces sigue ocurriendo hoy. Entonces, de estas todas investigaciones y tal que hemos hecho, pues hemos aprendido muchísimo. Yo soy licenciada en Derecho, no se me han dado nunca bien los números ni temas técnicos y tal, pero yo desde luego estoy sorprendida del avance que hemos hecho, no solo para entendernos nosotros, sino para hacérselo entender a los abogados y al juez y para hacérselo entender a la sociedad. ¿Y cómo fue la gestión de los servicios de emergencia tras el impacto? Nefasta, nefasta, y además nosotros pedimos la imputación del director del aeropuerto de Barajas y del ejecutivo de servicios. En este documental, por ejemplo, se ve de que hay el piloto Eugenio del Suma, 38 minutos más tarde, el avión se estrella a las 14:24, a las 15:03 y a las 15:08, ese piloto le está diciendo al Centro de Gestión Aeroportuaria que le parece lamentable que no le dejen entrar a apagar el fuego. O sea, y están diciendo que es que tienen que tener una autorización. Y eso es Barajas. El avión cayó dentro del aeropuerto. Hay una superviviente que dice que esto no eran los Montes de Toledo, que era dentro del aeropuerto. Si este avión llega a caer fuera, pues probablemente al no estar cerrado, el avión es preso en ese momento de un centro de gestión aeroportuaria que tiene que tener unos permisos, que no gestiona esto adecuadamente. Y yo muchas veces he pensado y dicho que si hubiera salido fuera del aeropuerto, toda la gente que pasaba por la radial de Guadalajara y toda la gente que se acerca al aeropuerto probablemente se hubieran salvado vidas humanas. Y es tremendo lo que estoy diciendo. ¿Usted puede decir que podrían haber más supervivientes de este accidente? Es que además nosotros presentamos un peritaje de un experto forense en grandes catástrofes y certifica, y lo hacen sede judicial, que al menos 7 personas se podían haber muerto. O sea, podían haberse salvado, perdón. Que 7 personas que murieron en condiciones bastante penosas, por cierto, podían haberse salvado. ¿Penosas en qué sentido, señora Vera? Pues penosas porque... Porque también ahí conjugaba la presencia también de un riachuelo, no sé hasta qué punto eso también influyó. Vamos a ver, imagínate, yo me he puesto muchas veces en esta situación, que estoy en ese avión y que abro los ojos. Y lo cuenta Loreto en el documental. Abre los ojos y no te puedes mover porque está fracturada. Y te empiezas a dar cuenta que, pues en el caso de ella, que tiene una meteora que tarda entre 30 y 45 minutos, que estás esperando que te vengan a hacer correr, o el testimonio de otro superviviente que no sale en el documental, porque al final era demasiado duro, y está hablándole a otra superviviente que tiene al lado y está diciendo, no te rindas, que no van a venir a buscar, durante 45 minutos. Una persona, 45 minutos de agonía, 45 minutos de agonía. Y resulta que cuando ves todas estas cámaras que hay, cuando ves todas las cintas, todos los soportes, y empiezas a escuchar conversaciones y tal del aeropuerto de ese día, te estás dando cuenta que mientras están todo el cúmulo de ambulancias a la entrada del aeropuerto, la gente se está muriendo. Es que se está muriendo. Y hay alguien, el director de esa orquesta, que por las causas que sean, tal vez porque no tenía la competencia necesaria para dirigir a todos esos efectivos que van llegando, pues resulta que está permitiendo que la gente se muera. Y nosotros pedimos la imputación de este señor. Ahora, por ejemplo, y aunque no viene a colación de esto, con esto del Madrid Arena, estoy sorprendida y desde luego bastante contenta que un fiscal que está investigando junto con nosotros pida la imputación
del concejal del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros aquí, el fiscal que hemos tenido en el caso, lo hemos denunciado sistemáticamente. No solo no ha sido valiente para trabajar en esto, sino que encima no ha tenido la fortaleza para ver a la luz, no solo de los testimonios de los supervivientes, ellos estuvieron allí. Esta mujer que habla, Loreto González Cabana, es médico, es experta en situaciones de emergencia. Este testimonio no ha salido, o sea, no ha servido para que el fiscal del caso se pusiera del lado nuestro y desde luego, sobre todo nos aterra una cosa, nos aterra que eso es Madrid, que eso sigue estando ahí, que lo único que han hecho ha sido hacer un puente sobre el riachuelo por si vuelve a ocurrir, poder llegar a donde se estrelló el avión, pero desde luego negligencia toda y pruebas más que contundentes para haber conseguido que quien dirigió la orquesta ese día, el 20 de agosto, lo hizo de manera que costaron vidas humanas y eso desde luego es intolerable. También sorprende en este documental, señora Vera, la gestión que se hizo de los objetos personales de las víctimas. Bueno, tremendo. Este testimonio que sale ahí de Luis Rey es el único que hemos podido probar, pero... Hasta dinero que desaparece en una cuenta bancaria. 2 meses más tarde, octubre del 2008, esta familia perdió a 4 miembros. La hija, el yerno y 2 nietos varones, únicos nietos varones. Y esta gente durante 1 año y medio está fuera de este mundo, o sea, no quieren hacerse cargo de nada. Y al año y medio se dan cuenta que le han vaciado la cuenta a la hija. Y es una tarjeta de... Han desaparecido las alianzas. Sí, pero es que él dice, porque esta persona, desde luego para mí es admirable, es de las personas cuando uno está a punto de rendirse en esta batalla, pues ve a personas como Luis Rey y de alguna manera pues te sientes comprometida a seguir adelante. Es que este hombre tuvo el valor, es de las pocas personas que conozco, de ver a sus 4 familiares. Y él ve que tienen la alianza y luego resulta que no se la dan. Entonces el tema de la alianza queda ahí y queda un poco nebulosa porque le hubiera gustado tener esas alianzas. Entonces eso es lo que hemos podido probar. Pero desde luego aquí hay cosas tremendas, tremendas de personas que estaban indefensas, que estaban muertas y que no le dieron las cosas a las familias, que estaba todo el mundo desesperado por los móviles, por las fotos, los órdenes. Bueno, nos queda poco tiempo, señora Vera, pero también quiero incidir en los que quedan, en los supervivientes, los familiares de esas víctimas. ¿Qué recursos les quedan? Tal vez comenzamos ante el principio, si esto era el último recurso, este documental, para conocer la verdad, pero ¿qué recursos les quedan en la vía civil por parte de las aseguradoras para estas personas, para los supervivientes y también para los familiares de las víctimas? La asociación, por una parte, ha recurrido ya a la decisión de la audiencia de archivar la causa penal. Hemos pedido una unidad de actuaciones, vamos a ir al Tribunal Constitucional, no tengo desde luego ninguna sensación de que puedan admitir. Es decir, ¿no tiene ninguna esperanza en ese sentido? No, ninguna, yo personalmente no tengo una, pero lo vamos a recorrer. Lo vamos a recorrer porque vamos a ir a Estrasburgo y con la esperanza de que Estrasburgo ya es duro decir que sale fuera de tu país a conseguir una justicia que aquí te han negado. A nosotros el 19 de octubre de este año nos condenaron a vivir sin paz el resto que nos quede de vida, a pesar de lo que hemos luchado. Y luego está la vía civil. A las familias las condenan ahora a ir cada uno por separado a la vía civil a pelear contra una aseguradora. La aseguradora que tenía la póliza que cubría este avión, y aquí se va a dar una paradoja. El avión ese lo pagaron instantes después de que se produjera la tragedia, un avión que tenía en leasing. Bueno, pues va a costar menos pagar las indemnizaciones a las familias que lo que va a costar ese avión nuevo. Por un niño de 4 años, la aseguradora está ofreciendo 27.000 euros. ¿Entran en un estado de desánimo los familiares de las víctimas y los supervivientes? Cuando escuchan este tipo de noticias, sobre todo también cuando ya la vía penal en el sentido sobre el seguimiento de este caso, pues... La sensación que te queda de estafa. Nos han estafado porque 154 muertes no han servido para nada. Y volverá a ocurrir, y España es un país que aprende con sangre. Aquí hasta que no se amontonan los muertos, no se toman medidas. Y yo como presidenta de la asociación me siento como hace 30 años la VT. Mataban a los terroristas y tal, y pues los ocultaban, poco menos para enterrarlos. Tuvieron que pasar 30 años y 1.000 muertos para que hubiera una ley de víctimas del terrorismo y tal. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Aquí ahora mismo, en un decenio, ha habido casi 350 muertos en un estudio que ha hecho el Colegio Oficial de Pilotos. Y bueno, tendremos que pagar 1.000 muertos para que España proteja a los usuarios del avión para que los aviones lleguen a destino. Y ahora mismo, la pelea encarnizada que van a tener la familia es contra la aseguradora. Hay una póliza de 1.500 millones de euros que protegerían este vuelo y este avión,
Y ahora mismo lo que están ofreciendo, pues, que se necesita tener sangre fría para ofrecer por la vida de un niño 27.000 euros. Y yo quiero también decir otra cosa, yo no soy heredera de mi sobrina. Mi sobrina iba en ese avión, soy depositaria de su memoria y su recuerdo. Pero desde luego yo sí voy a pelear y me voy a dejar todavía más de lo que me he dejado en el camino, porque la aseguradora, estas indemnizaciones son tan fuertes que las aseguradoras no vuelvan a asegurar a ninguna compañía que no tiene la seguridad aérea en condiciones. Ya casi para finalizar, señora Vera, ¿esperan remover conciencias con este documental? Yo espero que aquí en las Islas Canarias, este documental el martes, día 20, de esta noche, hoy, sí. esta noche, pues sea un pico de audiencia tremendo, porque al final todos necesitamos, los canarios, el avión para movernos, para salir de las islas, y este documental les va a explicar a lo que se exponen cuando se suben en un avión. Pues señora Vera, gracias por habernos acompañado. Eso sí, sabemos que esta noche la volveremos a ver en un envite especial que será posterior a esa emisión del documental, donde van a valorar incluso con gente que participa dentro de ese documental, sobre todo los pormenores de este accidente. Gracias, señora Vera. Gracias a Buenos ustedes, días. de verdad. Buenos días. Bueno, y ustedes ya saben, esa cita importante esta noche con ese documental JK 5022, una cadena de errores elaborado por la Asociación de Víctimas de este accidente, y ese especial envite que es posterior para debatir todos los pormenores de esa tragedia. Yo les cito para el siguiente programa. Que pasen un feliz día. Adiós.